En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes allí entrando a sus hogares para que conversemos de salud y despojemos la salud de mito. Vamos a hablar de algunas verdades y sobre todo de cosas de actualidad que tienen que ver con la COVID. Recuerden que decimos la COVID porque es la enfermedad provocada por un virus denominado corona. Una enfermedad que se conoce, o el nombre apropiado es síndrome agudo respiratorio severo, y como ya se expresaron otros síndromes de agudo respiratorio severo desde el año 2002 en China, y lo describieron con un coronavirus familiar de este primo, aquel era uno y ahora se llama SARS-CoV-2, es decir, síndrome agudo respiratorio severo provocado por el coronavirus número 2. Entonces, cuando hablamos de coronavirus, estamos entendiendo que hay sobre todo un problema de tipo respiratorio, pero ya hasta el cansancio también se ha explicado por todos los expertos que el problema no es solamente a nivel del sistema respiratorio, sino que hay un ataque multiorgánico con una falla general que involucra el hígado, que involucra los riñones, que involucra el corazón, que involucra vías digestivas. El virus realmente sí prospera porque nuestras defensas, nuestra inmunidad innata, nuestros anticuerpos que producimos no son capaces de contrarrestarlo. El virus entonces se replica y provoca no el virus directamente, sino los efectos secundarios que ya sabemos que están dando, que es una tormenta de citoquina que provoca una gran inflamación y las alteraciones en los interiores de los capilares arteriales provoca coagulación, y entonces se produce una coagulación general, se tapan las arterias, se tapan los alvéolos pulmonares y uno lamentablemente fallecería en esas condiciones. Afortunadamente, vamos a decir así, el 80% de las personas no sufren mayormente de síntomas, aunque sí se contagian y sí van a tener alguno que otro pequeño. Eso de asintomático es relativo. Seguro que algún síntoma muestra algún malestar, algún cansancio, alguna fatiga, siempre va a tener algún tipo de síntoma. Asintomático absoluto no va a ser. Pero dependiendo de la carga viral que lo ataca, de la capacidad del virus de reproducirse en su cuerpo y de sus defensas propias, el virus no va a prosperar y usted va a contrarrestar, no va a progresar a la cascada de síntomas graves que da el coronavirus. Dentro de los síntomas que nosotros hemos estado escuchando que se producen, pero no en todo el mundo, es la pérdida del gusto, del sentido del gusto y la pérdida del sentido del olfato. Vamos a hablar de la capacidad de notar las diferencias de los sabores, de los diferentes sabores, y de la capacidad de oler. Y esa capacidad de oler sí se pierde totalmente y se recupera en el caso del COVID. Pero cuando revisamos toda la literatura y todo lo que tiene que ver con esa expresión sintomática, encontramos que hay una serie de otras enfermedades que lo pueden dar. Nosotros no podemos considerar que porque usted deje de oler o no le saben bien las cosas, es porque ya tiene COVID. Y entonces ya, además que se asusta, exagera a lo mejor la parte y se empieza a sentir peor de lo que a lo mejor se sentiría. Y resulta que es un problema de una rinitis alérgica que usted tiene desde hace tiempo. Y entonces la rinitis le ha dañado de alguna manera el epitelio olfativo, el epitelio que sirve para percibir las moléculas que están en el aire y que le permite diferenciar los tipos de olores. O, como ya se ha visto, ahí está el famoso perolito ese, muy bonito, ¿eh? Parece
bolita de Navidad con adornitos para guindar en un árbol, pero ese perolito, si se introduce en nuestro cuerpo, es realmente grave, muy bonito pero muy grave. Entonces, el virus ataca de alguna manera también a nivel de la lengua, porque es el órgano receptor, el órgano en donde están nuestras papilas gustativas, los corpúsculos gustativos, donde están los elementos sensoriales capaces de identificar los diferentes tipos de moléculas. Ustedes saben, y además algo bien interesante con respecto a esto del gusto, que la lengua tiene corpúsculos gustativos, pero corpúsculos que se han especializado. Unos corpulitos con una determinada forma propia de ellos que perciben el dulce, otros que perciben el salado, otros que perciben el amargo, otros que perciben el ácido. Entonces eso está claro. Usted agarra un limón y usted sabe que es ácido. Sirva de todos modos para recordar que el limón es una de las frutas o elementos más ácidos que existen de manera natural. Y usted nunca jamás se va a alcalinizar porque coma limón. Así que hay una cantidad de fantasías por ahí de cosas que inventaron para alcalinizar su cuerpo, en el cual le ponen el limón con un pH alcalino, cosa que no es cierto. Bueno, su lengua tiene la capacidad de percibir cuando es ácido, cuando es alcalino, cuando es amargo, cuando es dulce o cuando es salado, o identificar también la textura. Fíjense bien qué interesante, algo que es más lisito, más cremoso, no necesariamente dulce o salado, algo que tiene particulitas, que tiene granosidad. Entonces, toda esa textura, todos esos elementos están allí en la lengua, van a ser de alguna manera afectados por el proceso viral COVID. Entonces, ya yo les voy a explicar más o menos porque hay un estudio interesante de la Universidad de Harvard y las veces en que usted puede notar ese síntoma, sí llega a tener coronavirus. Ya regresamos, no se retiren. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia. En un estudio, amigos, seguimos conversando sobre la pérdida del gusto y la pérdida del olfato.
Eso tiene también, por cierto, su nombre propio. La pérdida del olfato absoluta, o sea, que usted deje totalmente de oler, se llama anosmia. Pero puede ser que huela con dificultad, o sea, no siente de verdad los olores como es, y como consecuencia pues del problema que tiene a nivel de la mucosa nasal, que puede ser cualquier gripe, como les decía. Ya les explico que también hay otras cosas que pues, le pueden dar eso. Pero sí, disminuye la capacidad de sensibilidad a los olores, eso se llama hiposmia. Y la pérdida absoluta del olfato es anosmia. En el caso del gusto, la pérdida absoluta del sentir el sabor de las cosas se llama agnosia, absoluta de agnosia. Pero ahí, por cierto, hay otros procesos con respecto al olfato, porque de repente siente que huele algo raro, como a podrido. Y bueno, y nadie le huele a podrido nada, nada hay por ahí que le huela. Resulta que eso se llama cacosmia o parosmia. Parece que hubiese algo allí y esos son muchas veces problemas de tipo neurológico, problemas locales como sinusitis, entonces le da una sensación de un olor desagradable y cree que está por fuera y resulta que usted mismo el que está oliendo así. Y hay otras cosas también que hay olores fantasmas, sienten olores donde no los hay. Y entonces, mira que está oliendo, no sé, yo siento, entonces dicen que es una cosa espiritual o espiritismo porque se le acerca un fantasma que huele a sudor, pero es una cosa más bien que está en el orden de las percepciones mentales. Bueno, entonces hay un estudio multicéntrico que se hizo en España y entonces tomaron un número determinado de personas, creo que fueron aproximadamente 846 personas, 846, la compararon con grupo control de 146 y en las 846 se produjo el doble que tenían COVID, se produjo el doble de expresión de afectación del olfato en forma grave, en forma profunda. Ellos califican pérdida del olfato hasta cierto punto, que si 0 a 3, leve, 4 a 7, moderado y grave por arriba del 8. Entonces, pérdida absoluta del olfato grave, es decir, una anosmia en el 50% de los pacientes y la pérdida del gusto, ese era en el 53.7% y la pérdida del gusto 52.2%. En términos generales se pierden los dos en el 88%, es decir, de cada 10 personas que tienen COVID, 9 van a tener ese problema de la percepción de esos sentidos. Entonces, aparentemente sí es un signo bastante significativo. Lo que pasa es que dentro de las causas, bueno, hay problemas crónicos, como le dije, sinusitis, gripes, cualquier otra virosis, pero hay también problemas como pólipos que usted pueda tener en sus fosas nasales, factores tóxicos o medicamentosos, como el captopril. Hay un medicamento, la menformina, que se utiliza en la diabetes, puede afectar la capacidad del sabor. Tiene algunos medicamentos, como les digo, la deficiencia de vitamina B12, o sea, problemas de tipo vitamínico. Hay un síndrome de boca ardiente, eso tiene que ver de todos modos con el síndrome de Sjögren, o sea que se le resecan las mucosas a las personas, que son enfermedades autoinmunes, problemas de traumatismos que afecten las inervaciones que tienen que ver con ir a los sensores, a los receptores del gusto y del olfato. Entonces, bueno, hay otras patologías. Pero lo único que sí está clarito es que 9 de cada 10 personas que sufren de COVID en esos estudios estadísticos han presentado uno o ambas pérdidas del sentido tanto del olfato como del gusto. ¿Y cómo ataca eso? Porque la pregunta que ustedes tendrán que hacer, ¿y eso por qué pasa? Independiente de la causa, pero en el caso del COVID o cualquier otro problema viral, estudiaron y encuentran que el tejido de soporte, las células ganglionares, que sostienen las neuronas o las células receptoras en la lengua y en el epitelio olfatorio, son las que se dañan, las que se inflaman, las que se afectan por el virus o por los efectos indirectos que el virus provoca de inflamación y destrucción de tejido. Y por tanto, como no se dañan las células sensoriales, las células propiamente dichas, va a haber una recuperación del sentido, de la percepción del olor y del gusto, más o menos aproximadamente al mes, aunque a algunas otras personas se les ha prolongado en el tiempo. Pero en términos generales sí va a haber una recuperación del sentido porque no hay un daño estructural a nivel de las células receptoras o neuronas que están a nivel de los corpúsculos gustativos y que están a nivel del epitelio olfatorio. Es un epitelio que está muy alto, está por ahí arriba, por arriba de los cornetes.
y es el que se encarga pues, de percibir de los diferentes olores. Ya regresamos, amigos, para continuar conversando sobre este pérdida de los sentidos en el COVID. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Seguimos conversando, amigos, sobre la pérdida del gusto que se llama agnosia, ageneusia, la cuestión, agnosia es otra cosa, ageneusia, y pérdida del olfato, que es la anosmia. Pero como le dije con respecto al olfato, hay diferentes grados, hay leve, moderada o pérdida grave de la olfacción, de la capacidad de oler. Pero después de un mes o mes y medio, la persona se recupera y generalmente se recupera completamente porque no hubo destrucción estructural de las células sensoras, de los receptores. Pero un grupo de pacientes se quedan con una pérdida, vamos a decir así, leve o moderada de la capacidad de oler, con una hiposmia. Y esa hiposmia que puede persistir en el tiempo y no se sabe bien cómo manejarla. Incluso pues, se le dice a las personas, mire, de acuerdo a la información que tenemos, usted no tiene daño estructural, no debe tenerlo. Eso no hay manera de saberlo técnicamente, propiamente dicho, ¿no? Si se le dañaron de verdad las células de manera irreversible. Pero es una hiposmia que se ha manejado como concepto de largo plazo. Y es algo que ocurre, por ejemplo, con lo que le han metido dentro del síndrome post-COVID, lo engloban. Así como engloban los problemas de tipo cardiovascular que se describen en el tiempo como una especie de miocarditis importante que se puede expresar 2 meses después y nada de esos elementos están todavía claros con esta enfermedad, que es una enfermedad relativamente nueva. Entonces ya ustedes saben que ocurre en 9 de cada 10 personas. El hecho de que no haya perdido el sentido no quiere decir que no fue COVID, o al revés, a lo mejor usted está en el grupo de pacientes que no tiene nada que ver con COVID, pero puede perder el olfato y el gusto de tipo medicamentoso o de otro tipo de asunto. Por ejemplo, el cigarrillo es algo que le puede hacer perder la capacidad de percibir sabores o de olerlos, porque se desgasta, se daña de alguna manera, se intoxica el epitelio olfatorio y las papilas gustativas. El comer de repente demasiado caliente, entonces eso va de alguna manera afectando la sensación y la percepción. Y es importante entender que tanto el gusto como el olfato son sentidos, ¿no? Los sentidos, recuerden que tenemos 5 sentidos, aparte que hay un 6º sentido que no se palpa, pero está el sentido de la vista, del oído, tenemos el del olfato, el gusto y el tacto. Yo soy oftalmólogo y le doy bastante trascendencia e importancia al sentido de la vista y al proceso de la interpretación de la visión y la importancia que tiene para nuestra integración humana. Pero
uno de los sentidos realmente muy, muy importantes que datan desde que existe el humano es el sentido del olfato. Porque el olfato es un mecanismo incluso de supervivencia que venía de las épocas ancestrales y te permite en el momento dado detectar, por ejemplo, que una comida o algo está dañado. Y entonces si usted lo huele mal, eso evita que usted lo siga tomando, ingiriendo. Bueno, tomando, ¿no? Y mucho menos ingerirlo. Si no tiene olfato, en el fondo usted está en una situación de vulnerabilidad y debilidad. Permite, por ejemplo, también detectar en función de algo cercano, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo? Un animal que huele, que está eso en los recuerdos ancestrales, en el inconsciente. Entonces, a mí me huele orina de gato, pero realmente el detrás y el rechazo a ese olor no es al gatico ni a la orina del gato. Recuerda a lo mejor esos felinos, esos dientes de sable que atacaron y depredaron al humano durante todos los tiempos hasta que ellos se agruparon en comunidades. Y la importancia pues de este sentido tiene también, de la capacidad de oler, tiene mucho que ver también con la capacidad de nosotros de poder ejercer un tipo de trabajo. Entonces imagínense que a alguien le da COVID, estaba bien, pero esa persona es catadora, huele vinos, ese es su trabajo, esa es su especialidad. Además lo degusta. Entonces imagínate el problema que tiene ahora, o trabaja en perfumería. Hay trabajos o labores que son demasiado importantes para eso. Por ella había, por cierto, era como a manera de chiste, pero hay unas especialistas por ahí en Tailandia y en el Oriente Lejano, que para probar los desodorantes, los olores, entonces huelen los diferentes sudores de las personas que están sirviendo en los grupos controles y luego utilizan los desodorantes para ver hasta dónde el desodorante pues quita el mal olor. Entonces estos son especialistas en oler. Entonces, imagínense lo que significa. Está también en nuestro inconsciente ese sentido como muy importante. Tiene que ver hasta con la empatía que hemos tratado aquí. ¿Por qué alguien me cae bien o alguien me cae mal? Y usted no sabe por qué le cae bien. Resulta que huele a talco de bebé. Entonces, una manera de conquistar una dama, ¿no? Para los jóvenes por ahí. Lo que pasa es que ese talco no se consigue ahorita, pero el talco Menem para niños tenía un olor muy característico, muy típico. Y entonces, si uno huele a talco para niños, tenga la seguridad que esa muchacha va a salir con usted, seguro, por lo menos va a sentarse a hablar, o ella no va a saber porque va a hablar con usted. El olor de un perfume o de una colonia que usaba su padre o usaba su mamá o un familiar suyo que tuvo mucha relación agradable, si usted lo siente nuevamente, allá está en el inconsciente, entonces le va a atraer o le va a provocar acercarse a la persona, como al revés puede haber rechazo porque el olor le trae recuerdo, porque eso está en el inconsciente. Entonces, también la importancia de los sabores, ¿no? Y cuando hablamos de sabores, no estamos hablando del sentido del gusto, estamos hablando de que algo es la percepción, sabor o saborear algo, es percibirlo a través del sentido del gusto. El sentido del gusto es una cosa y el hablar de saborear algo es otra cosa, pues son dos cosas diferentes que están conectadas, pero no es lo mismo. Bueno, amigo, entonces quedó claro el asunto de que la pérdida del olfato y del gusto es una pérdida del sentido, de esos sentidos, teóricamente pasajera en el 90% de las personas, que puede quedar alguna residual, pero que a la larga debería de desaparecer. Por supuesto, si no se desaparece, entonces para eso están los especialistas otorrinolaringólogos y sí tienen unos ejercicios olfatorios, algo bien interesante que, bueno, solamente ellos lo manejan. Consulte entonces a su médico, no se esté automedicando, no se ponga que hay gotas de esto, gotas de aquello, gotas de cloro. Imagínense gotas de cloro, un dióxido de cloro, algo que le puede dañar su epitelio olfatorio. Y si le daña su epitelio olfatorio, se le va a echar la culpa al COVID si le da y no al dióxido ese que venía colocándose allí, que puede ser tóxico para sus células. Bueno, amigos, cualquier comentario sobre este programa y cualquier otra cosa que quieran que hablemos, por favor háganlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, o por el celular pueden enviar su mensaje por el 0412-667-0642. No olviden las medidas, su tapaboca. Nosotros los médicos, sobre todo que estamos ejerciendo, también soy periodista, los periodistas todos necesitamos vacunas. Nosotros estamos pidiendo las vacunas, aquí las tenemos escrito en nuestro tapaboca, en nuestra mascarilla.
Recuerde entonces usarlo esto de manera permanente. Cada vez que usted se acerca donde haya agrupación, trate de evitar las agrupaciones, mantenga la distancia social. Y su lavado de manos, por aquí también yo tengo, para que ustedes vean, ando preparado, tengo mi antiséptico permanente para mantener mis manos desinfectadas en la medida de lo posible. Cualquier comentario entonces lo hacen a través de esa vía. Los queremos mucho. Hasta luego.